Buenas noches, compañeros de la Universidad de Cundinamarca y profesora. Nuestro grupo está conformado por David Guerrero, Claudia Ruge y quien les habla, Catherine Robles. Este podcast es sobre la evolución de la profesión contable en Estados Unidos, una revisión de mitad del siglo XIX y siglo XX. En este podcast vamos a tratar sobre una revisión histórica de la evolución de la profesión contable en Estados Unidos. También vamos a hablar las características representativas que marcan la profesión en uno de los países que más contribuciones ha realizado en la disciplina contable. Entonces vamos a hablar sobre cómo el desarrollo de la profesión contable a nivel mundial, que reclama en primer lugar, examina en perspectiva su evolución en diferentes ámbitos y países. Para entender la historia de la contabilidad y el comportamiento, nos podemos ayudar sobre los conflictos actuales y las experiencias del hoy. Las contribuciones de distintos autores alrededor del mundo nos permiten vislumbrar el camino recorrido de la profesión. En este contexto, Estados Unidos es sin duda uno de los países referentes en contabilidad financiera y en lo que respecta al desarrollo de la contaduría. El transcurrir de la profesión en el país norteamericano ha sido posible gracias a los aportes de distintos profesionales, inmigrantes y locales que propiciaron desde etapas tempranas a la organización y el reconocimiento social del trabajo del contador público. Los cambios de la profesión de contaduría pública son un reflejo de la maduración de sus agentes e instituciones. Han hecho que se haga una consolidación de la profesión basada en la confianza pública. Estos aportes han sido abordados tangencialmente en Colombia. Claro que se requieren revisiones históricas que permiten dar aspectos muy importantes para que sirvan como foco de análisis de la interpretación de la contabilidad pública aquí en Colombia. El análisis para identificar patrones clave y episodios que pudieran agruparse dentro de las mismas clasificaciones. También cabe recordar que una de las organizaciones con mayor reconocimiento actual en Estados Unidos es el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Fue constituido oficialmente en 1957. No obstante, la historia de este organismo se remonta a 1882 en la creación del Instituto de Contadores y Tenedores de Libros de Nueva York. No hay muchos documentos que informen acerca de los aportes que tuvo ese instituto, pero se sabe que hizo gran referencia a la Organización de la Contaduría Pública Americana. En cuanto a la membresía de este grupo, el instituto estipuló que el contador público debía contar con una experiencia práctica o con un cargo que requiriera el entendimiento de la contabilidad y que debía aprobar un examen donde se evaluaba su conocimiento y de las cuentas y de su integridad moral. Recordemos que la fe pública es una de las cosas que más se enseña y de las que más se le inculca al contador público. Pues en base a ello, la contaduría pública está enfocado en la integridad moral. Continuando con la evolución de la profesión contable en Estados Unidos, llegan los contadores británicos con la creación de las firmas de contadores. Entonces, el primer contador profesional que llegó a los Estados Unidos fue en el año de 1875, el cual ejerció
sus labores como contador hasta el año 1892. Contemos también que se encontraban pues más migrantes contadores británicos que no estaban cualificados, ¿sí?, como contadores, pero que más adelante, prácticamente en el año 1879, sirvieron como maestros de los contadores locales y fundaron las firmas profesionales en contabilidad. Una de las firmas, digamos, que se creó fue la JHC, ¿sí?, quienes pues, sus autores más adelante se convirtieron en uno de los presidentes de la Asociación Americana de Contadores Públicos. Como lo mencionaba la autora, acá la firma, digamos que las primeras firmas no contaban con un personal cualificado para que ejercieran sus labores, sino que contaban era con un personal que tenía una amplia experiencia en asuntos prácticos comerciales, ¿sí?, desempeñando en general labores de tenuría de libros. Más adelante, pues digamos que se abrió como el camino para la inversión británica, donde la mayoría de contadores pues tenían clientes y los visitaban para realizar ese control de las inversiones que estaban haciendo, especialmente pues en ese tiempo eran los ferrocarriles y las cervecerías. Más tarde, en los años 1880-1900, los contadores inmigrantes jugaron un papel trascendental en la consolidación de la contaduría pública estadounidense, ¿sí? Pues fueron los inmigrantes que iniciaron los primeros esfuerzos por organizar la profesión. En el año de 1990, en la década del 90, en 1800, muchas firmas se expandieron pues para ofrecer sus servicios cada vez más complejos, ocupando así pues, otros contadores británicos y muchos de los contadores locales que recibieron la instrucción. Bueno, también encontramos que acá la primera firma o una de las primeras firmas en ofrecer servicios de impuestos fue Arthur Anderson, ¿sí?, la cual fue pues, fundada por un profesor de la Universidad de Northwestern. Después de la Gran Depresión, cesó la demanda por muchos de los servicios que estaban ofrecidos por estas firmas, ¿sí? Con el crash del 29 la quiebra de muchas empresas, ¿sí?, se dio como un descubrimiento, se dio paso para que se hiciera o se llevara a cabo una auditoría en esas empresas sobre los estados financieros, ¿sí?, los cuales pues debían ser ejecutadas por un contador público certificado e independiente. Con las siguientes décadas, la expansión de las firmas pues, estuvo determinada por un crecimiento internacionalización de sus clientes, pues, lo que demandó cada vez más personal y oficinas en todo el mundo. Y también encontramos como las organizaciones profesionales, ¿sí?, como la que quería como llevar a cabo digamos que esa profesión de poder ser reconocida, de poder, digamos, que define la profesión contable, ¿sí? Es una de las organizaciones con mayor reconocimiento en los Estados Unidos, fue el Instituto Americano de Contadores Públicos, el cual fue constituido en el año 1957. Entonces, este pues reunía como los contadores, tenedores de libros y hombres de negocios interesados en los asuntos. Pues, la autora menciona que no hay muchos documentos que informen acerca de los aportes que hicieron, el instituto hizo. Estos pues, fueron opacados por los logros de la Asociación Americana de Contadores Públicos.
ya el reconocimiento legal de la contaduría pública en Nueva York se otorgó en el año de 1896, ¿sí? Hizo que un año después pues, se crea la Sociedad Nacional de Contadores Públicos Certificados, lo cual lo que pretendía era que todos aquellos contadores pues, se ostentaran con una certificación. Y pues ya por otro lado, para la aceptación de la membresía de las sociedades, ¿sí? Que querían la certificación profesional de cualquier caso, pues tenía que tener un conocimiento amplio y también se centró como en la parte académica, lo que promovió pues, la incorporación de profesores. ¿Sí? Y ya. Un tema muy importante a tratar acá es la regulación contable en Estados Unidos, ya que a partir de la Gran Depresión los contadores no contaban como con un código que pudieran unificar toda la información que manejara. Entonces fue creado un código para que ayudara a guiar toda esta información, para que fuera mucho más veraz y práctica. Esto se llevó a cabo en Nueva York en el año 1896. Después luego otros estados se unieron a esta implementación de estos códigos que permitían que pues, la información fuera mucho más veraz. Adicional a eso, pocos años después se creó una comisión llamada la Comisión Federal de Comercio que generaría el conjunto de normas y promulgaría un programa de procedimientos de auditoría que pudiera ser aplicado. De igual forma, en este mismo año se instauró el Comité Especial de Procedimientos que daría recomendaciones acerca de la polémica sobre el tema de la inclusión de los intereses financieros en los costos de producción. Entonces, a raíz de toda esta crisis, de toda esta depresión económica que hubo en Estados Unidos, fue necesario implementar muchos comités para regular cada una de esas brechitas en las que se cometía errores, en las que podían en las que se podían detectar los fraudes de las empresas. Entonces, a raíz de eso fueron creados muchos comités que permitían la regulación de esto. En los años 20 no existían documentos legales como una autoridad similar sobre los procedimientos contables. Entonces, a raíz de esto, también se fueron creando sus documentos contables exigidos para que se pudiera corroborar que la información que estaría presentando el contador esté correcta y sea la indicada. A raíz de esto, pues se vio un crecimiento significativo en las bolsas de valores, la confianza hacia los mercados y hacia la contabilidad se quebró. Entonces ahí vienen como los fraudes más importantes en esta época, vienen los escándalos de los fraudes como los de Enron, WorldCom y otras compañías en las que se vieron que hubo un desfalco terrible de la economía, hicieron inflación de sus estados financieros, reflejaban una información que no era la que realmente manejaba la compañía, y esto se desató en un gran problema económico en Estados Unidos. Entonces, a raíz de todo esto hubo preocupaciones constantes en las organizaciones. Entonces, se incentivó la educación y la investigación contable.
Y no era solo, digamos, no era solo la educación contable, sino la ética de las personas. Entonces se empezó a trabajar en ello. Entonces en los años hubo un suceso significativo. En los años 1910 se fijó como uno de los requerimientos esenciales la experiencia contable. Entonces esta experiencia contable, entonces ya un contador recién graduado, si no tenía experiencia, no podía ejercer su profesión porque no tenía las bases prácticas para realizarlo. Podría tener las bases teóricas, pero las prácticas no, y es allí donde también se cometían los errores. Entonces, a raíz de esto se exige que haya experiencia contable y pues esto lo ha adaptado no solo en Estados Unidos, sino ya en todos los países. Hoy en día lo manejan. Muchas gracias.